Bueno, pues ya estamos en el mensaje 17 de nuestra serie Recorriendo el Velo. Este mensaje, bueno, pues yo le he titulado La cosecha final y es un mensaje muy importante. Brevemente le quiero hacer un repaso acerca del libro de Apocalipsis, como es mi costumbre. Las 3 secciones de Apocalipsis están en el capítulo 1, verso 19. Las cosas que has visto, le dice el apóstol Juan, escribe las cosas que son el capítulo 2 y 3, que es el estado de las iglesias, y las cosas que serán después de estas, que es el capítulo 4 en adelante. Las aplicaciones de este libro es que Dios nos esconde, Dios nos manifiesta y nos revela los acontecimientos de los últimos tiempos. Él está en control, por lo tanto Él es el alfa y Él es la omega, y tenemos razones para que no tengamos temor. También vimos acerca del mensaje a las iglesias: Éfeso, la deseada; Mirra, la olor fragante, la de los mártires; Pérgamo, la iglesia, que significa el ecumenismo, el casamiento; Tiatira, que significa sacrificios paganos, rituales, misticismo; Sardis, que son los que escapan, que es el remanente; Filadelfia, que es la iglesia del amor fraternal; y la Odisea, que es el juicio del pueblo. Luego vimos en Apocalipsis 4 los elementos del trono de Dios, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Vimos acerca del trono de nuestro Dios, los relámpagos, los estruendos y los truenos, que son señal del juicio. También vimos acerca de la adoración celestial, el rollo y el cordero, también en el capítulo 5, y la exaltación de Cristo. Vimos también los periodos apocalípticos, el principio de dolores o pretribulación, la tribulación, que son 3 años y medio después de firmar el pacto de paz en Medio Oriente, la gran tribulación, que será cortada a causa de los elegidos, y la ira de Dios, ¿verdad? También vimos los jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco, que es el jinete del anticristo, que es el primer sello, que se refiere precisamente al anticristo y no a Cristo, que muchos anticristos han surgido a lo largo de la historia, pero que surgirá el mayor de ellos. Hablamos de las características de este hombre, que será un hombre carismático, que tendrá el número de la bestia, que es el 666. ¿De dónde surgirá el último anticristo? Ya vimos, de la región de Siria, ¿verdad? ¿Qué nacionalidad tendrá? Bueno, será asirio con descendencia de la tribu de Dan, y tienes una relación muy fuerte el anticristo con la región de Irak y de Siria, ¿verdad? También se habló acerca del caballo bermejo, que es el caballo de la guerra. El caballo bermejo, que es la guerra repentina y que tiene un poder delegado, que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos hablando que la gran espada de la guerra será larga. El origen de la guerra es el odio, el corazón humano. Y hablamos también un poco sobre la última guerra del Armagedón. También hablamos acerca de los jinetes del hambre y de la muerte. Hablamos de los jinetes que tienen autoridad delegada y limitada. El jinete del hambre en la Biblia lo vimos, el jinete del hambre en el mundo actual, los principios bíblicos para tratar con el hambre, y también vimos sobre el caballo de la muerte. En el 5º sello vimos lo que son los mártires, los cristianos que tienen que ser probados si es necesario hasta dar su propia vida. Las características de un mártir en base a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia primogénita. Los privilegios que tendrá un mártir, que falta aún todavía de agregarse más mártires. En el 6º sello vimos el rapto y la ira de Dios. El rapto y la ira de Dios. Hablamos acerca de cómo son comparados con los juicios en el Antiguo Testamento y cómo el rapto está muy claro en la Biblia. Es una de las teologías más claras, el día del juicio y del castigo, y también hablamos sobre las perturbaciones cósmicas. Después hablamos en el siguiente mensaje acerca de los ángeles de Dios y las multitudes, los ángeles y la ira de Dios, los 144,000 sellados, que serán las primicias del pueblo de Israel, la gran multitud en el cielo que se verá, que saldrá de la gran tribulación. También hablamos en el 7º sello las 4 trompetas, qué significa el silencio en la Biblia y qué significan las trompetas. Hablamos también acerca del poder de la oración, gracias a Dios por la oración. Las primeras 4 trompetas, que son contra la ecología terrestre. La primera, que fue de granizo, fuego y sangre. La segunda, que el mar se convierte en sangre. La tercera, que es acerca de las aguas que se vuelven amargas. La 4ª trompeta es las tinieblas que van a abundar en la tierra. Y también hablamos de los 3 ayes. Hablamos de los 2 ayes, la 5ª trompeta, que es el primer ay, donde serán desatados los demonios del abismo y atormentarán
destruirán a la población. En la sexta trompeta serán desatados otros demonios, pero para matar a una gran parte de la población. También hablamos acerca de los pecados de los últimos tiempos, que no dejaron la idolatría, que no dejaron de adorar a los demonios, que no se arrepintieron de sus homicidios, tampoco de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni se arrepintieron de sus hurtos, ¿verdad? Que son todos estos pecados que se siguen practicando desde el inicio hasta el día de hoy. También hablamos acerca de el ángel y el rollo pequeño, que se presenta un ángel poderoso en el cielo, que no es Cristo. Vimos las características de ese ángel poderoso, que se le dio a Juan a comer el librito. También hablamos acerca de la medición del templo, los templos que han existido, y también hablamos de que el medir significa juicio. Y también hablamos de los dos testigos, la identidad de estos dos testigos, que son el profeta Elías y Moisés, ¿verdad? También hablamos acerca de que estos testigos tendrán un poder delegado, que serán odiados y que serán muertos, ¿verdad? Estos testigos, sin embargo, resucitarán y serán llevados con Dios. En la séptima trompeta hablamos acerca de los reinos de este mundo que no le pertenecen a Cristo. También hablamos de los reinos del mundo que van a ser para Cristo, y ¿qué va a pasar en ese traslado? En ese periodo de traslado entre el reino de nuestro Señor Jesucristo, el mundo que pasará a ser parte de su reino. Hablamos del gran juicio del trono blanco y hablamos del tribunal de Cristo. También hablamos en el siguiente mensaje acerca de la mujer y el dragón, la señal de la mujer que representa a la nación de Israel, la señal del dragón que es Satanás. Hablamos sobre la furia del dragón, sobre la batalla cósmica librada en los cielos y sobre que Satanás fue arrojado a la tierra. La victoria de Dios sobre el enemigo y sus huestes, los elementos de la victoria, la celebración de la victoria y el plan de perseguir a la mujer e Israel, que es Israel, y el plan de perseguir a la iglesia, que es la descendencia de Israel, ¿verdad? En el mensaje 15 hablamos sobre las dos bestias, sobre el anticristo, ese líder político carismático, y que ese anticristo surgirá del mar, de donde surge la bestia. Las bestias son símbolos de reyes o gobernantes o reinos. Y también hablamos acerca de poder y autoridad del anticristo. Hablamos de la herida del anticristo y su propósito, que viesen que es milagroso. También hablamos sobre las funciones del anticristo, que es blasfemar contra Dios y que tendrá autoridad para actuar durante 3 años y medio, que va a pelear contra los santos y podrá vencerlos, y controlará a la humanidad mediante la marca de la bestia, el sello del anticristo, que es el 666. También hablamos acerca del falso profeta, el falso profeta y la religión, que es un líder religioso que junto con el anticristo gobernarán al mundo. Las características del falso profeta: apariencia piadosa, parece cordero, pero será una autoridad religiosa. También hablamos de las funciones del falso profeta, que son realizar señales milagrosas, engañar a los habitantes de la tierra, fomentar la idolatría y la adoración al anticristo, marcar a la humanidad con el número de la bestia, esto lo llevará a cabo el falso profeta, y acorralar a los escogidos aún hasta la muerte, ¿sí? También hablamos en el mensaje 16, el mensaje antepasado, porque hace 8 días tuvimos el aniversario. Hablamos sobre los 144,000 y los 3 ángeles, ¿verdad? Los 144,000, el Cordero en Sion, los 144,000 sellados, que vimos que son las primicias del pueblo de Israel, el cántico de esos 144,000, el testimonio de esos 144,000 que se mantuvieron puros, ¿verdad? Y también hablamos acerca de los 3 ángeles, que el primer ángel estaba propagando el evangelio de Cristo, el evangelio eterno. El segundo ángel profetizó la caída de Babilonia, ese gran sistema religioso que será levantado. Y el tercer ángel habló acerca de los adoradores del anticristo, cuál será su destino final. Hasta aquí el resumen. Ahora vamos a entrar con nuestro mensaje. Permítame tantito, voy a tomar agua. Bien, vamos al mensaje 17. A este mensaje yo le titulé la cosecha final. Y vamos a Apocalipsis 14, del verso 14 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada.
Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y escoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Verso 16. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete la hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Bien, a manera de introducción, bueno, yo le decía a este mensaje la cosecha final. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una cosecha, pero nos está hablando de dos momentos en la cosecha, ¿verdad? Y yo le decía desde un principio que el libro de Apocalipsis maneja toda una serie de simbolismos y toda una serie de señales, las cuales nosotros tenemos que interpretar claramente. En este caso, yo le adelanto un poquito, el ejecutor de esa cosecha final del que se habla en este pasaje es nuestro Señor Jesucristo, al que le ha sido dada la autoridad para cosechar y para separar, vamos a ver más adelante, el trigo de la cizaña. La mies o la cosecha representa al pueblo de Dios, a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios que han sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Y las uvas representan al mundo inconverso que no ha querido aceptar a Jesucristo, aún viendo lo que estamos viendo y viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de la gran cosecha. Estamos hablando de una separación muy importante que va a acontecer en los últimos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de esa gran cosecha que será levantada y que será separada por una parte de la cosecha para salvación y otra parte de la cosecha para condenación. Y cuando estamos hablando de la cosecha, estamos hablando de la humanidad. Y estamos hablando, yo le decía, la primera cosecha son los hijos de Dios, son los que van a ser arrebatados para la gloria de Dios Padre y para ser llevados a su presencia. Pero también habrá otra cosecha que son los que no son hijos de Dios, los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Entonces yo quiero desmenuzar rápidamente a través de este mensaje esos elementos de la cosecha final, ¿sí? Vamos a ver la Biblia cómo lo expresa, cómo lo manifiesta. Lo primero que te quiero comentar y el primer punto de mi mensaje es que Jesús es el ejecutor de la cosecha final. Nuestro Señor Jesucristo será el encargado de separar la cosecha para vida eterna y la cosecha para condenación. Hay nada más dos caminos. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: el que no es conmigo, contra mí es. No podemos nosotros pertenecer a dos grupos. O pertenecemos al grupo de los redimidos, comprados con la sangre preciosa del Cordero y librados de la ira de Dios, o pertenecemos al grupo de los inconversos, de los que rechazaron, de los que endurecieron su corazón y no abrieron su corazón para recibir a Cristo. Mire, vamos a ver que el primer punto es que Jesús es el ejecutor de la cosecha. Vamos a Apocalipsis 14:14, donde la Biblia nos dice: miré, y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. ¿De quién está hablando este pasaje? Pues nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Varias señales. Primero, que apareció en una nube. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 28, que sus discípulos lo vieron alejarse en una nube y que se quedaron viendo hacia el cielo, y que un ángel les dijo: ¿qué hacen? Así como lo ven que se va en una nube, así regresará. Entonces se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando la Biblia se refiere al Hijo del Hombre, siempre se refiere al Hijo de nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también está hablando que la cabeza tenía una corona de oro. Está hablando de su autoridad.
Ahora, también está diciendo que en su mano tenía una hoz afilada. ¿Para qué? La hoz es una herramienta para levantar la cosecha, para cortar el trigo y para levantarlo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que es nuestro Señor Jesucristo y que esta profecía de nuestro Señor Jesucristo que vendría a recoger la cosecha final está en el libro de Daniel. La siega final de la cual estamos hablando aquí en Apocalipsis 14 ya estaba profetizada a través del Antiguo Testamento por el profeta Daniel. Daniel capítulo 7 verso 13 dice de la siguiente manera: en esa visión nocturna, una visión que tuvo Daniel, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Verso 14: y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien se le dio toda la autoridad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el unigénito, el primogénito, y Jesucristo mismo es Dios, dice la palabra de Dios en Colosenses. Pero vamos también a Hebreos, donde está hablando acerca de esa autoridad que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:6. Él recibió la autoridad ¿para qué? Para juzgar, para recoger la cosecha final. Dice Hebreos 1:6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, nos dice que lo adoren los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice: él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Jesucristo es autoridad, y Él tiene esa autoridad para juzgar, y Él tiene esa autoridad para levantar la cosecha, ¿sí? Entonces, le decía yo que esto fue profetizado, no nada más por el libro de Daniel, no nada más en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, sino también el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 lo profetizó. Él mismo profetizó su venida con gran poder y gran gloria. Mateo 24:30, la palabra de Dios nos dice así: la señal del Hijo del Hombre aparecerá ¿en dónde? En el cielo. Ahora, fíjese lo que dice este pasaje: y se angustiarán todas las razas de la tierra. ¿Por qué? Porque Él viene a separar al Hijo de Dios del impío. Él viene a separar al salvo del condenado. Él viene a separar, ¿verdad?, el trigo de la cizaña. Por eso dice que se angustiarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, fíjese, del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Ahora, si usted se da cuenta, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, que primero va a recoger la cosecha de los cristianos, de los hijos de Dios. Este pasaje lo está reivindicando aquí en Mateo capítulo 24 verso 31. Dice que al sonido de la trompeta mandará a sus ángeles y que va a reunir de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro. Esa es la primer cosecha que Jesucristo va a levantar. Él vendrá con su voz, significa que ya está lista la cosecha. Por un lado viene por la cosecha de su pueblo, y por otro lado también viene a cortar y a cosechar lo que viene o que ha sido destinado para condenación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el ejecutor de la cosecha? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se le dio esa autoridad? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo y que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En su primer venida de nuestro Señor Jesucristo fue cuando Él nació en esa aldea de Belén, en ese establo, de manera humilde, dice la palabra de Dios, de manera sencilla. Él nació, creció, cumplió su propósito y fue llevado a la cruz. El profeta Isaías dice que fue llevado fue llevado al matadero, como oveja fue llevada al matadero, no abrió su boca, pero en su segunda venida Él vendrá con gran poder y autoridad a levantar la cosecha de los últimos tiempos. Punto número dos. Entonces, el primer punto es: Jesucristo es
el ejecutor de la gran cosecha. Número 2, la división de la cosecha. El trigo y la cizaña. Vamos de nuevo a Apocalipsis 14, pero ahora vamos a ver el verso 15, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue ¿qué? Cegada, ¿verdad? Es decir, que quitó la primer parte de la cosecha, que es la cosecha buena, ¿sí? Que son los hijos de Dios, que son los que han sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Aquí dice: quitó, mete la hoz, recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar la cosecha porque ya está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube, que es nuestro Señor Jesucristo, pasó la hoz y la tierra fue cegada, fue arrebatada. Fue arrebatado el remanente de Dios, fue arrebatado el pueblo de Dios, fueron arrebatados los hijos de Dios, ¿sí? Esto también yo lo comparo con el rapto o el arrebatamiento. Son quitados de la tierra aquellos que han sido comprados con la sangre preciosa del Cordero para librar la ira de Dios. Amén. Entonces aquí estamos hablando que hay una división de la cosecha, y esa división, lo que se quitó primero fue el trigo y lo que quedó fue la cizaña. Mire, vamos a ver cómo Jesús nos enseñó este principio en Mateo capítulo 13, y vámonos al verso 24, donde nos habla acerca de la parábola de la mala hierba. Escúcheme con mucha atención y mucho detenimiento, porque vamos a entrar a la parte sustancial del mensaje. Dice así: Jesús les contó otra parábola a sus discípulos. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta parábola más adelante vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo dio la interpretación, pero de entrada, hermano, aquí nosotros podemos ver que hay una división, ¿verdad? Está el trigo y está la cizaña, está la buena hierba, la buena semilla, y está la mala hierba en el mismo campo, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí que hay varios aspectos importantes que hay que destacar de esta parábola. La primera es que está diciendo que el reino de los cielos, tú y yo somos parte del reino de los cielos, y aunque estamos en este mundo, más adelante vamos a ver que no somos de este mundo, pero que somos parte del reino de los cielos, y el reino de los cielos coexiste en esta tierra con el reino de las tinieblas. Ya le había ayudado en mensajes anteriores que el príncipe de las tinieblas es Satanás, y que él es el príncipe de este mundo, y que las cosas que se mueven en este mundo, en el mundo de la política, de la cultura, de las artes, en muchas áreas, son influenciadas grandemente por Satanás, aunque también está la buena semilla. Pero aquí la buena semilla, hermano, somos nosotros los cristianos. Satanás es el que vino a sembrar la cizaña, es decir, Satanás vino, ¿verdad?, a traer la decadencia del hombre desde el huerto del Adán. Desde el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva. Ahora, conforme el cristiano prospera y da frutos, también va sufriendo y van surgiendo los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz van creciendo, pero también los hijos de las tinieblas van creciendo juntos, ¿sí?
Hay un Caín y hay un Abel, hay un Saúl y hay un David. Los cristianos fuimos enviados a este mundo no para acabar con la maldad, sino para coexistir con la maldad y ser luz en medio de las tinieblas. Fuimos enviados a tratar de prevenir que domine la maldad. Somos luz en medio de las tinieblas. Podemos y debemos levantar nuestra voz en contra de las cosas que van en contra de la palabra de Dios y del reino de Dios. Entonces la iglesia, hermano, tiene que ser la luz, tiene que ser la sal de este mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Independientemente también la maldad crece, se desarrolla, también nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer también, ¿sí? Cuando la iglesia salga y sea arrebatada en ese tiempo de la cosecha, que yo le digo que es el arrebatamiento, en ese momento van a quedar las tinieblas más oscuras y más densas sobre este planeta. No habrá nadie que busque a Dios. Ahorita estamos nosotros hablándole a la humanidad, diciéndole lo que está mal, por ejemplo, diciéndole que matar a los bebés es pecado, que es un asesinato. Nosotros estamos para ello, para hacer mostrar las cosas que vienen en la palabra de Dios y no conformarnos a este mundo, sino renovarnos y manifestar la diferencia entre el trigo y entre la cizaña, ¿sí? Pero mientras estemos en este mundo, vamos a coexistir con el mundo de las tinieblas. Y te voy a decir lo siguiente: hay ciertas oraciones que son utópicas, ¿verdad? Nosotros no podemos decirle a Dios: Señor, acaba con toda la maldad de este mundo, porque no va a suceder. Porque de acuerdo a la palabra que acabamos de ver, crece el trigo junto con ¿quién? Junto con la cizaña. Es más, la maldad crece de manera más acelerada que la justicia. Son mucho más los que hacen el mal que los que hacen el bien, ¿verdad? Somos minoría los que pensamos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y es mayoría los que piensan de manera liberal, de manera libertina. ¿Sí me explico? Entonces nosotros no podemos pensar ni orar para que se acabe la maldad de este mundo. La maldad de este mundo nunca se acabará, al contrario, empeorará. Ni tampoco podemos pensar que toda una nación se convertirá a Cristo. Esa es una utopía. No hay una sola nación. Hay poblaciones donde el porcentaje de cristianos es muy alto y son poblaciones que viven en determinada paz, donde los índices de violencia, donde los índices de maldad, donde los índices son bajos, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea una sociedad totalmente limpia y pura, no, porque estamos en este mundo. Y en este mundo crece el trigo y crece la cizaña. Ahora es muy peligroso, hermano, ¿verdad?, que nosotros caigamos en esa parte de que, bueno, pues ya se instituyó la religión, por ejemplo, ¿no? Y decir, ya se instituyó la religión y ahora todo va a ser bonanza. Como cuando estábamos comentando acerca de la historia de las iglesias. Cuando la iglesia se unió al Estado, ¿verdad?, dejaron de perseguir a los cristianos y el emperador Constantino dijo, bueno, ya ahora todos vamos a ser cristianos. Y esa fue la solución. Al contrario, fue cuando la iglesia se fue degenerando. Fue cuando se empezó a perder. Entonces, hermanos, esas son cuestiones utópicas. Nunca va a suceder que en una nación todo el mundo sea cristiano y ame a Dios. Eso solamente estará en el cielo, cuando estemos ahí en la presencia de Dios. Amén. Déjame decirte que ni aún en el mismo milenio, donde será establecido el reino de Jesucristo en esta tierra, tendremos al 100% de santidad y de cristiandad. No, la Biblia dice que todavía habrá una última rebelión cuando Satanás sea liberado después del milenio, y va a infundir los corazones de todavía muchas personas que se levantarán en contra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces este tipo de situaciones no. Lo normal, lo más normal en este sentido es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y si vamos a crecer juntos y vamos a coexistir, nosotros tenemos que entender varios principios que hoy te quiero enseñar acerca del trigo y la cizaña, del reino de Dios y el reino de las tinieblas, coexistiendo en un mismo globo terráqueo. El primer principio que yo te quiero enseñar respecto a esta convivencia es que el reino de Dios existe y coexiste con el reino del mundo. Pero no somos de este mundo. ¿Sí? Jesús nos enseña que quienes hemos recibido su mensaje de salvación seguiremos viviendo en esta tierra. No hemos sido llevados a ningún otro planeta ni a ningún otro lugar, ni tampoco vamos a estar en una burbuja encerrados. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, no somos llevados inmediato al cielo.
ni nos ponen unas alas para que volemos. No. Seguimos viviendo en esta tierra, seguimos trabajando en esta tierra, seguimos conviviendo en esta tierra, seguimos haciendo muchas cosas en esta tierra. Simple y sencillamente hay que aclarar el hecho de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque coexistimos con este mundo. Vamos a Juan capítulo 17. Cómo el Señor Jesucristo hizo una oración precisamente en este sentido, porque Él llegó y estableció el reino de los cielos. Cuando Juan el Bautista dijo, ¿verdad?, que Él era el que iba a anunciar y abrir el paso para aquel que iba a establecer el reino de los cielos, se ha acercado. Cuando Juan estaba predicando, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y se refería a Jesucristo, ¿verdad? Esta tierra estaba en tinieblas, pero vino Jesucristo con su luz admirable y vino a mostrarnos el camino a Dios, el camino al Padre, y vino a establecer su reino en esta tierra. Pero eso no quiere decir en ninguna manera que su reino imperó sobre esta tierra. Vamos a Juan capítulo 17. Y Jesucristo empezó a orar por sus discípulos de la siguiente manera: ruego por ellos, no ruego por el mundo, porque coexistimos con el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Jesucristo mismo era consciente que el mundo le rechazaría, la gran mayoría del mundo. Verso 10: todo lo que yo tengo es tuyo, le dice al Padre, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Y en el verso 11 dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Jesucristo iba a abandonar el mundo, iba a ir a la cruz del Calvario, iba a resucitar, estaría 40 días con sus discípulos, pero después sería ascendido. Y dice aquí, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Entonces esa era su oración de Jesucristo: he establecido tu reino aquí en la tierra, pero yo me voy y aquí en la tierra se van a quedar ellos. Padre Santo, dice, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Ahora vamos a brincarnos al verso 14. Jesucristo mismo sigue haciendo esta oración y sigue diciendo que íbamos a coexistir con el mundo. Y en el verso 14 les dice al Padre, yo les he entregado tu palabra. Amén, tenemos la palabra de Dios. Y el mundo, escúchame bien, los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No encajamos con este mundo. No encajamos con la cultura de este mundo. No encajamos con los principios de este mundo. No encajamos con el aborto. No encajamos con los matrimonios del mismo sexo, porque la palabra de Dios maneja totalmente diferentes esos principios. No encajamos con los hurtos. No encajamos con las tranzas. No encajamos con las mentiras, porque no somos de este mundo. Y por eso mismo somos odiados. Y dice el verso 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No hemos sido quitados de este mundo, sino que seremos protegidos en este mundo. Y dice el verso 16, hermano, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Estamos en este mundo, pero somos peregrinos y extranjeros. Coexistimos con este mundo, coexiste el reino de las tinieblas, pero también coexiste el reino de Dios a través de nosotros que hemos creído en Jesucristo. No porque seamos superiores ni porque seamos buenos, sino porque hemos creído en Jesús y hemos sido comprados con su sangre preciosa. Por gracia hemos sido salvos. No ha sido nada que a nosotros nos haya costado. A Jesús le costó en la cruz del Calvario. Entonces, principio número 1, coexistimos el mundo de las tinieblas con el mundo y el reino de Dios. Número 2, habrá un día de separación. Precisamente es de lo que estamos hablando, ¿verdad? La separación física del mundo. Cuando Jesús estaba orando en Juan 17, dice, no te pido que los quites del mundo en ese momento, pero sí llegaría el tiempo en que tú y yo seríamos separados físicamente de este mundo. Ahorita estamos separados espiritualmente. No somos parte de este mundo, no vamos conforme a los principios de este mundo, no vamos conforme a los principios de las religiones de este mundo, vamos de acuerdo a los principios del reino de Dios. ¿Sí? Así que habrá un día de separación. Y mientras no seamos separados, tú y yo tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Esa es la voluntad de Dios, para que tú y yo estemos en esta tierra. Ese es el propósito.
que mostremos que hay un camino diferente, que mostremos que hay una solución, que mostremos que en Cristo hay un camino para llegar a Dios. Ese es nuestro propósito. Algún día seremos separados y nosotros tenemos que estar conscientes de ello, pero mientras no seamos separados tenemos que cumplir nuestro propósito, independientemente de que habrá un día de separación, ¿sí? De separación física. Ahora, yo quiero decirte algo bien importante. Algunos han predicado, ¿verdad?, de que en la iglesia crece el trigo y crece la cizaña, que en la iglesia está luz y está en las tinieblas. No. Vamos a ver más adelante que cuando se refiere, en donde estamos juntos, se refiere al mundo, no se refiere a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de exhortar a sus miembros a comportarse conforme a la palabra de Dios. La iglesia, según el apóstol Pablo, les estableció principios, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, y les dijo: si hay un hermanito que no está viviendo conforme al Espíritu y esté viviendo conforme a la carne, repréndanlo. Y si no, confróntenlo con 2 o 3 testigos, y si no se corrige, expúlsenlo, dice. Échenlo fuera. Más adelante, en otro pasaje dice: entréguenlo a Satanás. Tremendo, ¿sí? Entonces habrá un día de separación. Y habrá un día de separación entre el trigo y la cizaña. Ahora, tú y yo acabamos de ver ese pasaje donde dice que los empleados de aquel sembrador que sembró el trigo, pero que creció junto con el trigo la cizaña, porque vino el enemigo y sembró cizaña, y le dijeron: oye, vamos y cortamos. Dijo: no, porque no podemos distinguir entre el trigo y la cizaña. Son muy parecidas. Y se puede arrancar trigo en lugar de cizaña. Esa separación solo la puede hacer nuestro Señor Jesucristo, porque Él ve el corazón. Nosotros vemos las apariencias. Cuando el rey David fue escogido como rey de Israel, Samuel vio las apariencias. Y él decía: seguro el mayor hijo de Isaí es el rey sobre Israel. Es fuerte, es inteligente. ¿Y qué le dijo el Señor a Samuel? No, él no es. Y él no es. Y así pasaron todos los hijos. Y entonces, ¿por qué? Porque Samuel ve las apariencias. Pero quien ve verdaderamente el corazón, ¿quién es? Es Dios. Y entonces esa separación va a ser hasta el día del juicio. Y en esa separación muchos que creen que son trigo serán cizaña. Y muchos que nosotros creemos que son cizaña serán trigo. Vamos a Apocalipsis 21:7, donde nos habla algún aspecto importante acerca de esta separación. Dice: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que salga vencedor, el que sea trigo. Pero en el verso 8 nos habla acerca de la cizaña. Pero los cobardes, aquellos que se dejen marcar, por ejemplo, con el número de la bestia, esa es cobardía. Los incrédulos no creen. Los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esto es cizaña. Todas estas características. Por eso Jesucristo les decía a sus discípulos: ¿cómo pueden saber que si son o no son del reino? ¿Cómo podemos saber si una persona es cristiana o no es cristiana? La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y aún así podemos engañarnos. Porque hay gente que aparenta piedad, hay gente que tiene religiosidad, que nosotros pensamos que son personas muy buenas, pero realmente tienen un corazón negro y oscuro. Número 3. No siempre es fácil distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. No es fácil distinguir entre el trigo y la cizaña. Tú y yo tenemos una visión muy corta, pero ¿sabes qué? Dios mira el corazón. Él sabe quiénes son de Él. La Biblia dice, ¿verdad?, que el pastor dice: ellos conocen mi voz, ellos me conocen, identifican mi voz, ¿sí? Entonces no siempre es fácil distinguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos creciendo juntos. Lo importante, sin embargo, es entender que vendrá un día de juicio
Y si eres creyente, esto debe de animarte a seguir firme en la fe. Quizás hoy prevalezcan los malvados, hoy viven impunes, pero no siempre será así. Vendrá un día en que se separará lo bueno de lo malo. El creyente irá a vivir a vida eterna para siempre con su Señor, y el no creyente irá a condenación eterna. No es fácil distinguir entre el trigo y la cizaña. Muchas personas pasan por ser personas piadosas. De hecho, tú ves a una persona y la ves con alguna vestidura blanca y todo un rostro que aparenta paz y muchas cosas, pero de repente, ¿verdad? Luego sale con que era una persona que llevaba una vida doble, que era un violador, que era un asesino, que era esto, que era lo otro, porque las apariencias engañan y no es fácil distinguir. Vamos a 1 de Juan 2:18, donde el apóstol Juan escribe lo siguiente: queridos hijos, esta es la hora final. Está hablando de estos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Y en el verso 19 dice: aunque salieron de entre nosotros, fíjate lo que dice, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Hay mucha gente que acepta aparentemente a Jesucristo, vive una vida piadosa, busca a Dios, pero a la vuelta de un tiempo, a la vuelta de una serie de circunstancias, de pruebas, ya no se congregan, ya no buscan a Dios, ya no oran. Inclusive algunos manifiestan su ateísmo, manifiestan todo tipo de creencias. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice, aparentemente eran de nosotros, aparentemente estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Aparentaron, entraron al cristianismo como a una religión más. Pensaron que el cristianismo era una religión donde tú ibas a tener una membresía, donde tú tenías que cumplir una serie de ritos, una serie de restricciones, y con eso ibas a librar. Pero no es así. Aparentemente, verso 20, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es. Ahora dice el verso 21: no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Verdad? Si tú estás en Jesucristo, tú vives en la verdad. Si tú estás en Jesucristo, tú eres un cristiano genuino, verdadero. Mira lo que dice en el verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Jesucristo es el camino. Ahora, ¿cómo negamos y cómo reconocemos a Jesucristo? Viviendo como Él vivió, haciendo lo que Él hacía, viviendo bajo sus principios, bajo sus mandamientos. Verso 24: permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos, porque hay engaños, porque hay personas que aparentemente son, pero no son. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, está hablando el apóstol Juan, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Y termina diciendo: permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. ¿Sí? Entonces es necesario que tú y yo permanezcamos en Él, y que no seamos engañados. Y que no estemos pensando, ¿verdad?, en que a veces es difícil distinguir entre el trigo y la cizaña, pero es necesario. Mucha gente tiene una religión, pero no tiene a Cristo. Mira lo que voy a decir, y es algo fuerte. Muchos tienen la religión evangélica, pero no han nacido de nuevo. Cambiaron de religión. Dejaron una religión y se cambiaron a otra, pero no han tenido un verdadero nacimiento. ¿Cuáles son las lecciones entonces de esta parábola del trigo y de la cizaña? Es que el reino coexiste con el mundo, pero no somos del mundo.
2, habrá un día de separación y de juicio. Apocalipsis 14 es el día que estamos viendo. Y 3, no siempre es fácil distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Por qué? Porque estamos creciendo juntos. ¿Sí? Hay gente que desarrolla esa capacidad para engañar. Por eso dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pensábamos que eran de nosotros, pero verdaderamente no eran de nosotros. Y una de las primeras pruebas y de las principales pruebas es que se apartan del evangelio. Gente que se bautizó, gente que sirvió a Dios, gente que conozco yo gente que fue a un instituto bíblico, se preparó, estuvo al frente de una congregación y no habían nacido de nuevo. Tremendo, pero así es. Pero aquel Dios que ve los corazones nos separará en el día final, los que son trigo y los que son cizaña. La Biblia dice que habrá grandes desilusiones. La Biblia dice que algunos le dirán, pero Padre, en tu nombre echaba demonios. ¿Y qué dice que les va a decir Jesús? Apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Engañaron muy bien en la tierra, engañaron aún a los escogidos, creyendo ellos que ustedes eran hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Entonces, una de las primeras pruebas de que la gente verdaderamente no es trigo, sino que es cizaña, es que se van a apartar. O se van a apartar del evangelio, o seguirán falsos evangelios, como veíamos en el mensaje anterior. Mira lo que dice la Biblia acerca de estos últimos tiempos, donde empezará a verse si verdaderamente son o no de Dios. Primera de Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, doctrinas humanistas. Ha habido, y yo veo tristemente como muchas personas han abandonado el evangelio, la palabra de Dios, la palabra veraz, la palabra de verdad, por seguir otras corrientes filosóficas. Verso 2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Significa que tienen una conciencia dura. Ya no les entra la palabra de Dios. Esa es una de las señales en las cuales nosotros veremos que en estos últimos tiempos se manifestará lo que es trigo y lo que es cizaña. Segunda de Timoteo 3:1 también habla acerca de que así como ha crecido el trigo, como hay muchos que han crecido en el ministerio de Dios, en las cosas de Dios, han desarrollado dones, talentos, han predicado, se han preparado, han crecido en muchos aspectos espirituales, también ha crecido la maldad a la par. Y yo le decía, yo creo que la maldad ha crecido un poco más. Mira, segunda de Timoteo 3:1 nos dice, ahora bien, y de nuevo dice el apóstol Pablo, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles como los que estamos viviendo. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Te parece? Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán, ser piadosos. Y esta es la parte bien peligrosa. Aparentemente serán trigos. Piadoso significa una persona que busca a Dios, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Es decir, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Con esa gente, ¿qué? Ni te metas. El carácter de los seres humanos, hermanos, se ha deteriorado cada día a niveles insospechados. Estábamos escuchando en esta semana, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar esa noticia, un caso de una familia en el estado de Tlaxcala, comerciantes ellos. El hijo mayor fue al hogar y los mató. Mató a sus dos padres y mató a sus dos hermanas. Y quiso simular
un robo. Las autoridades ya lo descubrieron. Eso, hermano, se llama impiedad. Eso se llama pérdida de afecto natural. Hemos llegado a extremos y a puntos donde la maldad se ha multiplicado. Por lo tanto, el trigo y la cizaña han crecido y ha llegado ya el tiempo de la siega. ¿Sí? Así lo dice la palabra de Dios, así lo dice la parábola. Ya es el tiempo, la maldad se ha desbordado. ¿Sí? Podemos orar por nuestros gobernantes como lo hacemos. Podemos orar por nuestra sociedad como lo hacemos. Podemos seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Podemos ser luz de esta tierra, sal de esta tierra, luz de este mundo. Pero no podemos evitar su crecimiento. Esto será creciendo y creciendo hasta que llegue el tiempo de la siega final. Cuando Dios diga, hasta aquí llegaron, hasta aquí es el tiempo ya de cortar con eso. De cortar de tajo, de recoger la cosecha. Mateo 13:30 dice, dejen que crezcan juntos, hijo, hasta la cosecha. Entonces la maldad seguirá creciendo. No hay nada que podamos hacer. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Está hablando de una separación final que tiene que hablar como destino el infierno y tiene que ver como destino el paraíso de Dios, que es su granero. Por lo pronto estamos juntos, estamos coexistiendo, cohabitando este planeta, como lo dice la palabra de Dios, hasta este punto de Apocalipsis 14, donde veremos la cosecha final. Vemos que el tiempo de la siega es cuando Dios manda a recoger a su pueblo y también manda a recoger a los malos. Vamos a Mateo 13:36, explicación para cerrar esta parte de la parábola de la mala hierba, dice la Nueva Versión Internacional. La versión 60 dice el trigo y la cizaña. Verso 36 de Mateo 13, mira lo que dice la palabra. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo, escuche bien, es el mundo, no la iglesia. ¿Es el qué? El mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino, los hijos de Dios. La mala hierba son los hijos del maligno. Verso 39. Y el enemigo que la siembra es el diablo, y la cosecha es el fin del mundo. Apocalipsis 14. Y los segadores son los ángeles, como ya vimos que aparece en el pasaje de Apocalipsis 14. Verso 40. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan, escúcheme bien, y hacen pecar. Una de las leyes o una de las cosas que están promoviendo hoy mucho las leyes es no solo te están pidiendo que tú aceptes los principios que van en contra de la voluntad de Dios, sino que tú los promuevas y que tú los adoptes. Y muchas veces se pide respeto contra los ideales, pero no se respetan los ideales de las otras personas. Y aquí la Biblia dice contra los que pecan y hacen pecar. Porque hoy el mundo no se conforma con hacer lo que le gusta hacer, sino que quiere que tú lo hagas y quiere imponértelo también a ti. Verso 42, los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Más claro, hermano, no podemos plantearlo. Habla de la gran cosecha, habla de quienes serán cosechados para vida eterna y salvación, y los que serán cosechados para muerte eterna y condenación eterna. El día de la cosecha final. Y el tercer punto, para terminar el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 de Apocalipsis, voy a hablar sobre el castigo de la cosecha de condenación. Apocalipsis 14:17 dice de la siguiente manera: del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba la hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego. Bien interesante. ¿Tenía autoridad sobre dónde?
sobre el fuego, sobre el infierno. Y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Porque la maldad, hermano, ya está llegando a sus límites, a su extremo. Verso 19: el ángel pasó la hoz sobre la tierra y recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Está hablando de los que serán cosechados para condenación, para ira. Verso 20: las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Condenación, destrucción, muerte. Para esto yo quiero hablarte un poquito del proceso de los viñadores. El proceso en los viñedos es que sacan las uvas, los meten en unos recipientes grandes. No sé si tú has visto algunos documentales o videos en internet. Y entonces mujeres se meten al recipiente y empiezan a machacar las uvas hasta sacarles todo el jugo. Es todo ese proceso de extracción del jugo. Así Dios va a aplastar la soberbia del hombre y la soberbia del ser humano. Vamos a Isaías capítulo 2, verso 10, dice la palabra de Dios: métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Verso 11: los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo el muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Una de las cosas que hace que el hombre no se acerque a Dios es su altivez, su orgullo, su vanidad, su egocentrismo, su autosuficiencia. Eso es lo que hace que las personas no se acerquen a Dios, que no tengan la suficiente humildad para reconocer que necesitan a Dios, que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos de su gracia. Apocalipsis 6:15 refleja también este pasaje. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Precisamente está hablando de ese día en que será humillada la altivez del hombre. Concluyo mi mensaje. Jesús es el ejecutor de la gran cosecha final. Jesús es el juez. 2. Hay una división de la cosecha: el trigo y la cizaña. Es difícil distinguir, ¿verdad? Es difícil distinguir. Coexisten el trigo y la cizaña y van creciendo juntos. Va creciendo la maldad, se va multiplicando la maldad. También van creciendo los hijos de Dios. Y va a haber un tiempo en que van a ser separados físicamente. Ahorita hay una separación espiritual, hay una separación ideológica, pero en aquel tiempo habrá una separación física y habrá un castigo para la cosecha de los que se mantuvieron orgullosos, los que no quisieron acercarse a Dios. Si aún no conoces a Cristo, considera esta realidad. Está muy cerca el día del juicio. La maldad humana se ha desbordado, ya está lista para ser cegada, ¿verdad? Todas tus obras, todas tus palabras, todos tus pensamientos serán juzgados por el juez perfecto. ¿Estás preparado para ese juicio? La única forma de estar preparado es haberte arrepentido, haberte acercado a Cristo antes de que sea tarde. Por el momento coexisten el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Aquí todavía tú puedes decidir en qué parte vas a estar. Pero cuando sean extraídos y sean levantadas las cosechas, tú ya no podrás decir: no, pues ya llegó la cosecha final, ahora me voy a pasar. Ya no.
Ya no habrá oportunidad. Ahorita, mientras estemos en esta tierra, mientras coexistamos con esta maldad, tenemos la oportunidad de humillarnos y de volvernos a Dios y de pedirle perdón por nuestra maldad.